Santoro vio que el presidente está contento, dice que las cosas andan bien. ¿Que van a andar bien? Sí, que andan bien. Bueno, están mejorando. ¿De qué piensa vos? ¿No? No, y no. bueno, no sé. No sé, Margarita, ¿qué piensa usted? Sandro, ¿ustedes cómo la están viendo? Porque el presidente dice, bueno, vamos bien, estamos mejorando. No, eso no sucede. Es muy rara tu pregunta recién, Marcelo. Sí. ¿Qué van a hacer si los agreden? Que un periodista serio como vos le tenga que preguntar a un senador de la Nación qué actitud piensa tomar si el presidente lo puede llegar a agredir. Se habla de que, bueno, algunos se retirarían, digamos. No, se habla de que el presidente puede llegar a agredir al Congreso. Sí. Por eso tu pregunta. Sí, correcto. Bueno, entonces... Digamos, si sigue la línea estos días... Probablemente. Yo espero que el presidente reflexione, que desescale esta escalada de agresión que viene llevando no solamente contra el Congreso, sino contra varias instituciones, de hecho contra los gobernadores, que también es un poder democrático de la República, y que fundamentalmente reflexione sobre la necesidad de construir consenso. La economía argentina necesita consenso. Sí. Para poder desindexarse, para poder planificarse en función de un modelo de desarrollo, como decía Margarita recién, para poder saldar las deudas pendientes de la democracia. Vos sabés que cuando la inflación sube, lamentablemente aumenta el número de gente que cae en la pobreza. Pero cuando la inflación baja, si no se hace algo más, esa gente queda muy rezagada. Porque si en ese proceso inflacionario y recesivo se destruye empleo, queda muy retrasado el ingreso y se destruye el tejido social, puede darse el caso que por la recesión se frene el proceso inflacionario, pero los salarios queden muy deprimidos, los empleos queden pulverizados y después le cueste mucho a esa gente que cayó de escalón de la pirámide social volver a recuperarse. Sí. Y para eso se necesita un acuerdo político. Y pongo siempre el ejemplo de Israel, que es un ejemplo que el presidente suele poner, pero evidentemente no ha estudiado lo suficiente. Israel logró construir un consenso que le permitió terminar con una inflación interanual del 400% en 1985. ¿Cómo lo hizo? Con un acuerdo político y con un pacto social. Y un plan económico, ¿no? El plan económico es consecuencia de ese pacto político y de ese acuerdo social porque combina medidas ortodoxas y heterodoxas ¿en función de qué? En función de un proyecto de país. Pero vos acá, además de pensar cómo lo hacés para frenar la inflación, tenés que pensar necesariamente cómo recuperar la actividad económica, cómo aumentar las inversiones, cómo generás condiciones para que la producción pueda exportar y para que la Argentina pueda saldar esa famosa restricción externa que es el verdadero cepo del crecimiento que hace años que venimos teniendo. Y para esto se necesita un acuerdo político, se necesita un gobierno que asuma que no se las sabe todas, que asuma que la verdad en democracia se construye de manera colectiva, y que la salida de los argentinos es una salida que requiere tranquilidad y previsibilidad. Yo creo que una de las cosas que más me preocupa... Ahora, lo que hace Milei, ¿no es que kirchnerismo libertario en cuanto a la confrontación, a eso digo? No, a mí me parece que... A ver, esto no tiene antecedente histórico. Inclusive creo que no tiene antecedentes en la región. Porque cuando uno ve cómo opera Donald Trump o cómo operaba Bolsonaro cuando era presidente, encontraba cierta lógica en el modelo de conflicto político que ellos entablaban. Acá tenés problemas hasta con los propios aliados. A mí que le vengan a decir a Ricardo López Murphy que es un traidor a sus ideas o que se pelee con un gobernador del PRO y que lo acuse de chavista, me lleva a pensar que en realidad estamos frente a un disparate. No una estrategia de polarización social que yo no comparto pero que podría entender. Para mí la política es agonista, no es antagonista. Hay una diferencia entre considerar a una persona enemigo o adversario. ¿Qué quiere decir? Que es un disparate, que es una impulsividad que no está calculada, porque mucha gente dice, bueno, acá por ahí hay una jugada pensada de tratar de generar enemigos para que de esa manera se discuta sobre el ALI o se discuta sobre temas menores y no se discuta sobre lo importante. Sí. Yo creo que mientras se destruye la economía, y esto como dije en el Congreso, no creo que sea un proceso que inicia Javier Milei, pero es un proceso que lamentablemente Javier Milei profundiza, pero mientras esto sucede, además se crean problemas que no teníamos en la Argentina. Entonces creo que un presidente está obligado a resolver problemas. Y en todo caso, si no los puede resolver, a pedir ayuda. Pero lo que es insólito es que cree problemas sin haber resuelto los problemas para lo cual se lo votó. Y que cree problemas con sus propios aliados. ¿Viste? Cuando la licuación... Bueno, pero usted medio lo acusan a Milei de que al kirchnerismo, al peronismo, es como que no le dice nada. Pero es la verdad que es muy insólito lo que está pasando. Yo creo que Milei se agarró con todo en general los legisladores de la oposición, pero dialoguista con el gobierno,
llamémosle aliados, con los gobernadores también. Mira, ¿Y a ustedes Marcelo, lo deja? ¿Hay un acuerdo con ningún acuerdo. kirchnerismo? Con... No solamente, ojalá Milei reconociera la necesidad de construir acuerdos. Sería un paso muy importante. Porque además creo que no solamente la democracia necesita acuerdos, la economía argentina necesita acuerdos. Mirá, Marcelo, cuando el poder político se licúa, eso tiene un impacto sobre los mercados, sobre la vida financiera y sobre la economía real. No es bueno que un presidente se descapitalice políticamente. Cuando él se pelea con sus aliados, yo me preocupo, porque eso significa que va a tener menos herramientas para enfrentar situaciones difíciles que le va a tocar. Vos imaginate, si en este contexto tuviésemos un shock externo, una caída abrupta, más abrupta de la que estamos teniendo, de los precios, una pandemia. Bueno, pero vio que el dólar está bajando y el riesgo país bajó un poquito. Es realmente insólito. En este país yo conozco mucha gente, y yo creo que usted también seguramente, de clase media que vende ahorros para poder llegar a fin de mes. Y lo insólito es que el presidente festeje ese desahorro de los argentinos. Entonces, efectivamente yo creo que acá lo que hay que plantear es cómo logramos construir un proyecto de desarrollo, como te decía Margarita. Esta es la clave. Sí. Y el desarrollo es entender a la economía como algo más que la economía financiera. Entender a la economía en términos de la creación de valor, no solamente la extracción de valor, la agregación también de capacidades tecnológicas que son claves para poder sumarse a las cadenas globales, sí, la capacidad de generar empleo que permita que la gente salga de la pobreza. Si la economía argentina no replantea su productividad, no salimos de la pobreza. La pobreza no se sale ni bajando la inflación ni con más planes sociales. Para salir de la pobreza a la Argentina, lo que tiene que pensar es un modelo de desarrollo que mejore la productividad, que mejore la competitividad. ¿Qué expectativa tenés del viernes? ¿Que va a ser un discurso en la línea de todo lo que viene? Yo tengo una expectativa y tengo un deseo. A ver, Una expectativa, tengo una intuición. Probablemente haya una provocación del presidente de la Nación y eso es lo que todos sentimos, por eso tu pregunta del principio del programa. sí. Espero que reflexione y que aproveche el 1 de marzo para tratar de recomponer puentes con un sector de la sociedad. Algunos de los cuales lo votaron y se sienten defraudados, como te decía Marga recién, y otros de los cuales que no lo votamos, pero que también es nuestro presidente. Porque esto es lo que me parece que Javier Milei no está entendiendo. A él lo votó el 56% de la gente, a nosotros nos votó el 44%, pero él como presidente gobierna para el 100%. Claro. ¿Te quedás Sí. a Juliana? Bueno, viste que está todo crítico, ¿no? Sí, el kirchnerismo, diputado Santoro, viven en el mundo o en el país del nunca jamás. Nunca jamás el kirchnerismo dejó una inflación acumulada del 900%, lo que multiplicó los precios relativos por 9. Eso no lo hizo el kirchnerismo, nunca jamás dejó un país en la puerta de una hiperinflación. Y lo que sí es histórico en la Argentina, y va a quedar en los libros de historia, es que un presidente en 70 días sacara al país de ese contexto hiperinflacionario que lo dejó el kirchnerismo. Ese país del nunca jamás hicieron lo que dejaron. Por lo tanto, un país que está en acuerdo, digamos, el presidente no tiene acuerdo, dice el diputado. El acuerdo el presidente lo tiene con los argentinos. Los argentinos están de acuerdo en el shock en las medidas económicas. Están de acuerdo que no iba a ser sino de esta manera la salida de la Argentina. El acuerdo el presidente lo tiene con los argentinos, no con la política, porque donde está la política enclaustrada en el Congreso de la Nación, las cosas no están saliendo. Argentina salió del contexto que tenía en 70 días y eso es histórico. Nunca jamás el kirchnerismo lo va a admitir, porque eso sería ser cómplice de su propia herencia, es decir, no pueden explicar ni ellos mismos cómo pusieron a un país al borde del estallido. Claro. Y Nahuel Sotelo, bueno, ¿ustedes obviamente avalan al presidente? No, por supuesto, nosotros estamos acompañando la gestión del presidente, pero hay algo también que a mí me llama la atención. Escuchaba a Santoro, escuchaba al gobernador que pasó, que dice, sí, no, Milei no es dialoguista. Mentira, no ha habido un presidente más dialoguista que Javier Milei. Llegamos con un proyecto de casi 600 artículos, empezamos a escuchar, lo empezamos a recortar, nos traicionaron. Digo, hubo una traición en el Congreso. Después, hoy, al gobernador que recibió es el gobernador que se fue, Guillermo Francos. Digo, nosotros tenemos los diálogos totalmente abiertos. Totalmente abiertos. Ahora eso Pero sí, no se ponen de acuerdo, no, ¿no? eso sí, una cosa es la negociación como la política lo plantea, es decir, dame esto a cambio de estos cargos, a cambio de estos puestos. Bueno, ahí no. Ahora, si la negociación es con Kicillof, por ejemplo,
empezá a recortar gastos de publicidad, empezá a recortar gastos, no sé, por ejemplo, se te lleva 257 millones el Ministerio de Desarrollo Social. Empecemos a ajustar a los gobernadores también, porque hasta este momento nunca tuvieron responsabilidad. Vos sos jefe de bloque de Libertad Avanza en la provincia. ¿Puede entrar en default la provincia de Buenos Aires? No, eso es una mentira total del gobernador. El gobernador dice, no, nos están desfinanciando porque no podemos pagar los sueldos. Sí. Pará, el gobernador es el que elige a qué sueldos pagar. Javier Milei no está desfinanciando, no está sacando nada que no sea que haya estado en una ley. Todo lo contrario, está haciendo lo que hay que hacer. Ahora, tenés 20.000 millones de gastos en el astillero Río Santiago que te da pérdida. Tenés 4.300 millones de pesos que se lleva el Ministerio de la Mujer. Que eso no es el problema es que 53% de ese presupuesto se va en sueldos. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene ministerios con más sueldos que programas. Ahora seguimos. A ver, Santoro. No creo que sea agrediendo cómo se resuelvan los problemas de la Argentina. Creo que hay que buscar coincidencias. Es fácil encontrar culpables, pero así no se resuelven los problemas de los argentinos. El gobierno viene de aumentar el impuesto a los combustibles líquidos, ¿no? Por eso hay colas en las estaciones de servicio. Sí, hay colas, sí. Ámbito financiero, preocupación por el consumo. La caída de ventas en supermercados y autoservicios se acentuó. Clarín, por la recesión ya empezó el goteo de despidos y esperan mayor desempleo para el 2024. Infobae, Asindar paraliza desde marzo la producción de sus 4 plantas en la Argentina. Infobae, proyectan que la venta de autos podría caer debajo de los 330.000 y que 2024 sería el peor en casi 2 décadas. Infobae, ajuste y recaudación, lo que decías vos, fuerte caída de ingresos fiscales en las primeras semanas de febrero. El diario AR, se perdieron 100.000 empleos por la paralización de obra pública. Claudio Velocopit, ¿no?, que es un tema, el tema de las prepagas, dice, la desregulación de Milei es buena, dice, pero crearon un nuevo impuesto que hace inviable las prepagas, es una cosa que poca gente sabe, crearon un impuesto nuevo que les encarece en el 20%. En medio del ajuste y la recesión, los superávit gemelos, una nota interesante de Clarín de hoy que plantea que el maquillaje que están tratando de mostrar en enero es insostenible para los próximos meses, porque incluso el maquillaje, de alguna manera, que tienen sobre los números fiscales frenando el flujo, que es la explicación de por qué él ha dado como ha dado, no alcanza ni siquiera para poder proyectar una situación de estabilidad macroeconómica en los próximos meses. Nadie da esta situación por saldada. Por eso creo que lo mejor sería bajarse el pony, no hicieron ningún gol, no resolvieron ningún problema, no construyeron ningún puente con ningún sector distinto de la sociedad. Todos los indicadores sociales empeoraron, no solamente el de la pobreza, todos, consumo, empleo, inflación, todos. No frenaron ninguna hiperinflación imaginaria del 15.000%, eso no pasó en ningún país del mundo. Cuando en la Argentina tuvo hiperinflación, en los países de la región también tenían inflación o hiperinflación. Están hablando de que evitaron una hiperinflación del 15.000% y eso es faltarle el respeto a la opinión pública, porque eso es suponer que la gente es tonta, ¿no? Que la gente en realidad puede suponer verdaderamente que los éxitos de este gobierno son por los peligros imaginarios que evitaron. No, muchachos, los peligros... Cierro con esto. A un gobierno de alguna manera se lo valora por los resultados. Y como este es un gobierno que la tiene difícil, y no porque este gobierno sea el responsable, yo no soy un necio, lo he dicho en la Cámara de Diputados, Javier Milei no es el culpable de que la Argentina tenga la crisis socioeconómica que tiene, pero sí es el responsable de saldar esta situación y de salir de esta situación. Por eso nadie es dueño de la verdad, todos son necesarios, yo diría, más humildad, más tranquilidad y tratemos de construir Juliana, cosas. ¿vos estás arriba del pony? No, así como el kirchnerismo se paró al lado de la fotocopiadora para emitir billetes, ahora Santoro se para al lado de la fotocopiadora para emitir titulares de los diarios. Todo eso que él mencionó es lo que nos dejó el kirchnerismo. 70 días, digamos, 70 días de gobierno no pueden nunca hacer sino lo que el kirchnerismo nos dejó. A ver, entendamos esto, la Argentina estaba en la puerta de la hiperinflación y ya no lo está. Es histórico en 70 días. Nos dejaron un país enterrado, enmerilaron a los argentinos con emisión monetaria, enmerinaron los sueños de empresarios de pyme que se han tenido que ir del país. Hoy, mientras el kirchnerismo mira a Nicaragua, Venezuela, Cuba, Argentina está generando que la vean en el mundo y eso... Ellos tampoco la ven. Argentina está en el epicentro de la opinión pública en el mundo gracias a un presidente que les cortó los curros, los kioscos y todo aquello que de a poco vamos a seguir descubriendo. Y eso es gracias al kirchnerismo que, por supuesto, ahora está emitiendo
fotocopiadoras de Julia, medios. no sé, No, traje noticia, pensé que iba a tener un debate serio. Traje noticia porque sé que muchas veces en la época de la posverdad los datos se cuestionan. Pero lo cierto, y como dice recién la diputada, es cierto que han tenido una situación difícil que asumir. Pero ellos, cuando tomaron la decisión de devaluar el 120%, de aumentar las tarifas, de crear impuestos y de subir impuestos, subieron retenciones, crearon este impuesto que estaba denunciando Velocopit, el impuesto país, el impuesto, por ejemplo, que están actualizando, que es el impuesto a los combustibles líquidos, están empeorando la situación. ¿Y sabes lo que me duele? Que yo creo que la Argentina tiene una oportunidad, Marcelo, porque la Argentina tiene montones de cosas para ofrecerle al mundo, energía, Claro. su conocimiento, su capacidad técnica. Ahora, para que esto sirva, para que le llegue a la gente y no sea solamente un número frío en una estadística, se necesita un acuerdo que garantice en la Argentina un modelo de desarrollo, distribución y estabilidad. Margarita, Solamente eso. Santoro, tu cierre. Es terrible porque tantas cosas para decir que seguro me voy a quedar con ganas, pero lo más importante, yo reconozco que la sociedad está enojada con la política. Le pediría a la gente de La Libertad Avanza que no tome lo peor de la política. ¿Y qué es lo peor de la política? El enfrentamiento sin sentido, el insulto, el agravio, tirar la pelota para afuera. No sé, Marcelo, yo ya tengo la sensación, a mí me pasa y creo que le debe pasar a mucha gente, que si nos seguimos peleando, eso te puede dar, viste, rating, o te puede dar, no lo digo por ustedes, lo digo en general, ¿no? O te puede dar seguidores en las redes sociales, pero no se resuelve nada. Están tomando lo peor de la vieja política para tratar de mostrar una diferencia. Entonces, acá lo que hay que hacer es muy sencillo. Hay que tratar de poner en una mesa a los sectores de la producción, los sectores del trabajo, los sectores de la sociedad civil, la política, las personas honestas, con una visión ética, como decía Margarita, que las hay en todos los partidos. Nadie puede decir, acá hay un partido donde son todos corruptos y acá hay un partido donde son todos honestos. Hay gente útil, necesaria, valiosa, sensible, ponerla en una mesa, que el presidente convoque en una mesa a todo el mundo y que empiece por sus propios amigos, macho. Porque los que le ponen palos en la rueda al presidente, según el propio presidente, son las personas que él llevó a la lista, en su propia lista de la provincia de Buenos Aires, y son los aliados históricos de toda su vida, como el caso de Ricardo López Murphy o el caso de tantos otros que, siendo personas liberales o autodeterminadas como liberales, porque no comparten el 100% de la visión del presidente, pasan a ser traidores. Gracias. Sí, tu cierre.